Bueno, como empezamos hace 8 días, la parte de introducción a la teología, iniciamos con teología propia, que es lo que el hermano Gino, al organizar el libro, como lo hablaba, la introducción a la teología sistemática, o a la introducción general a la teología, él habla de poner a la teología propia en primer lugar, porque nos iba a dar una claridad, un concepto claro de quién es Dios. Asimismo vamos a poder comprender las demás doctrinas de una mejor manera si comprendemos correctamente quién es Dios, ¿no? La teología propia sale de la Escritura como la sistematización de todos aquellos versículos que en la Biblia están, que habla lo que Dios dice acerca de sí mismo. Y eso constituye la teología propia, la teología propiamente dicha. Entonces, si quieren, pues Diego pone esto como si podríamos empezar a hacer o recordar un poco lo que vimos hace 8 días, ¿no? Es bueno recordarlo, para que así lo tengamos presente siempre, ¿no? Entonces, si alguien recuerda de lo que leímos, ¿por qué empezar con la teología propia? Bueno, ya dije algunas cosas, pero si alguien puede complementar con algo un poco más amplio o algo mejor. Igual como se nombraba en el libro, o sea, pueden formarse esos como errores, digamos, como se nombraban algunos que iniciaban por el hijo, entonces que cuando se estudiaba el hijo se veía como que el hijo era como uno de los más, pues obviamente sí, el más importante, pero aún así quedaban faltando huecos. Y aún así el hermano Gino decía que muchos autores también inician con otras cosas y no significa que pueda estar errado, solamente que tendría que profundizar mucho más y que para él pues este es el mejor orden. Podría tener un énfasis diferente, por eso se puede comenzar por otro aspecto. Iniciando el capítulo vemos que había una ubicación, o sea, el hermano Gino hace una ubicación dentro de la revelación divina acerca de sí mismo. O sea, vamos a ver que claramente Dios, Él se da a conocer, según la pregunta, Él se da a conocer a sí mismo como Dios. Entonces veíamos que íbamos a ver realmente, digamos, cómo Él muestra su esencia, su carácter, su ser, sus atributos. Y de ahí asimismo, digamos, siempre pues vimos, el hermano Gino nos dio unos ejemplos que en el mundo, o sea, el mundo, filosofías y teorías, tienen ciertos conceptos aún así de Dios. O sea, pueden aún así, digamos, decir, sí, Dios existe, pero su concepto lo asimilan diciendo que Dios es la creación. Entonces, que asimismo hay otro como el politeísmo, que vemos que creen que hay muchos dioses, pero son conceptos de hombres. Entonces, en la teología propia vemos claramente que el énfasis en sí es Dios mismo, su ser mismo, que digamos, habla exactamente solo de Dios. Y es lo que Dios ha querido revelar de él mismo, que es básicamente lo que trata toda la teología propia. Y pues hace énfasis en estas teorías que hicieron hablar, pero pues no con la profundidad que Dios mismo permite. Y por ejemplo, así como comienza el versículo 1, en el principio Dios, entonces por eso comenzamos con Dios mismo, porque Él está antes Él es infinito, entonces por Él fueron creadas todas las cosas y por Él fueron hechas. Entonces por eso comenzamos por la teología propia, porque por ahí es donde primero tenemos que saber quién es Dios, ¿no? O sea, para ahí sí empezar de ahí en adelante con las demás ramas de la teología. También, bueno, habla el hermano que decía Juan José de los errores, ¿no? De los conceptos que la filosofía han traído acerca de Dios, como el panteísmo, el deísmo, el politeísmo. O sea, todos esos errores. También el hermano habla del principio de un teólogo, que nos mostraba que era un teólogo liberal, que había empezado por el hombre y eso había llevado a centrar toda como poner al hombre como el centro de la existencia o del ser de todas las cosas, ¿no? Que el hermano Gino lo hablaba en el principio del capítulo. Entonces es importante, ¿no? También veamos al final que tener un concepto claro de Dios nos va a ayudar a nosotros bastante. Va a fortalecer nuestra fe y nosotros vamos a poder
adorar de una mejor manera. Vamos a poder adorar de una manera correcta a Dios, ¿no? Porque si no le conocemos, pues vamos a hacerlo a nuestra manera, ¿no? También veamos a veces que en medio del cristianismo también hay como un falso conocimiento de Dios o distorsionar algunos de sus atributos, llegar a pensar que Dios es un poquito santo pero que tiene mucho amor. Pero en la teología propia vamos a ver que Dios en su esencia es completo en todos sus atributos. O sea, Él es infinitamente un ser perfecto en todo lo que Él mismo dice que Él es. Entonces, tanto en su santidad, como en su amor, como en su justicia, como en cada una de las cosas. No hay un desequilibrio en la persona de Dios. Amén. Y la otra pregunta era si se podía conocer a Dios. Sí. Sí se puede conocer a Dios, ¿cierto? Veíamos, era 1 Corintios 2, en donde nos dice que el hombre natural no va a poder conocer porque el Espíritu es el que va a enseñarnos y es el que nos va a mostrar todo. Entonces, si el Espíritu Santo no es quien realmente ha iluminado nuestra vida y nosotros hemos nacido de nuevo, pues no vamos a poder conocer a Dios. El hombre natural no va a poder conocer las cosas de Dios. En cambio, el espiritual sí va a poner, o el Señor mismo va a poner las cosas espirituales en donde van a ser cada uno. Esto era 1 Corintios. Entonces, ¿se puede conocer a Dios? Sí, se puede conocer a Dios. Ahora, esta frase es muy bonita. A.W. Tozer. ¿Cuál libro es? El de... Este está en un libro que se llama El mundo, campo de juego o campo de batalla. Y él dice esta frase: es vitalmente importante que pensemos concienzudamente respecto a Dios, dado que Él es el fundamento de todas nuestras creencias religiosas. Se sigue que si erramos en nuestras ideas de Dios, nos descarriaremos respecto a todo lo demás. Entonces es bien importante tener ese concepto claro, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un concepto errado de Dios, pues toda nuestra vida va a errar, ¿no? En todos los aspectos, y aún pues podemos ver la sociedad, ¿no? La sociedad tiene un concepto errado de lo que Dios dice que Él es, y pues vemos el caos y el desorden que eso ha traído, ¿no? Entonces es para tener memorizado un poco esto. Mi hermano tiene bastantes libros en los que habla de la persona de Dios, que son buenos conocerlos, porque era una persona que, como él decía una de las personas que estuvo cercano a él, que la ambición de todos él era amar y conocer a Dios más que cualquier otro en su generación. Él decía eso, y que sea nuestra realidad, ¿no? También amar y conocer a Dios más que cualquier otro. Y como vamos a poner algunos fundamentos, la base de todas nuestras creencias, que es conocer al Señor, hay algo que es una metodología de la investigación teológica. Se escucha un poco técnico. Y eso lo dice Norman Geisler. Entonces se van a utilizar, o la forma para hacer una investigación teológica son 4 partes. La primera es la inducción. Entonces, cuando se habla de inducción, es porque yo voy a sacar lo que dice del texto. O sea, como nosotros lo podríamos decir también como la exégesis, donde consiste en tomar los datos revelados, y la única revelación donde podemos encontrar todo es por medio de la palabra del Señor, en su contexto y en su conjunto, a fin de disponer del material necesario para un estudio serio. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo de la teología sistemática, que era la organización de los dogmas? Entonces de ahí llegamos la primera parte, la inducción, sacamos todo lo que dice acerca del tema en la palabra de Dios. Luego la deducción. Entonces ya con la deducción, aquí me gusta, Norman Geisler dice: recordemos, como dice John Stott, que creer es también pensar. Nuestra mente, iluminada por la fe, deduce conclusiones teológicas de acuerdo con una correcta hermenéutica. Si hay una buena interpretación, primero tenemos una buena observación de lo que dice el texto, y después una buena interpretación, pues entonces vamos a tener una buena conclusión teológica acerca de lo que está diciendo. Luego ya comenzamos ahí sí con la sistematización. La sistematización es
la organización de todo lo que de todos los resultados. Entonces los resultados obtenidos se clasifican y ordenan por temas, ofreciendo un conjunto de verdades que explícitamente o en forma equivalente aparecen diseminadas a lo largo de las escrituras, ya que estas no son un manual de teología sistemática. La Biblia no es un manual de teología sistemática como ya todo organizado, sino que en esta parte encontramos algo, en esta parte también, en este capítulo encontramos algo, en este libro encontramos todo un tema completo. Entonces eso es, y lo que hacen es organizar todo lo que ya dice acerca de ese tema. Entonces no es un manual de teología sistemática, sino el mensaje de Dios a los hombres. Esto es la palabra del Señor, el mensaje de Dios a los hombres a lo largo de la historia de la salvación. El hecho de hacer una teología sistemática no se opone a que dicha teología sea realmente bíblica, y es la teología sistemática de ser teología bíblica total, y esa es la base y el fundamento de lo que vamos a estar haciendo. Y la otra, que muchos no la utilizan, que se llama retroducción. Dice que a muchos teólogos se les olvida esta parte, porque consiste en contrastar con los datos revelados el resultado de la sistematización obtenida, a fin de conocer si ésta ha marchado por buen camino o se ha desviado de él en algún punto. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos partes de la sistematización que se ha vuelto más como un dogma, como algo de cultura, como tradición, más no acerca de lo que la palabra del Señor dice. Entonces, pues es bueno volver a decir, ¿será que esta parte sí la encontramos en la Biblia? Y empezamos a hacer una comparación. Entonces eso es lo que hay un hermano que se llama Francisco La Cueva y dice, voy a hablar sobre este tema, pero nunca me he olvidado que tengo que compararlo todavía si está en la Biblia. O sea, entonces tiene que todo el tiempo estar recordándolo. Y hasta digamos, este libro lo sacó en 1974 y otro libro lo sacó como 20 años después. Y dice, tengo que corregir, en el otro libro, dice, tengo que corregir algunas partes de las páginas tal, porque eso lo escribí hace 20 años y no conocía tanto, ahora conozco esta parte, y empiezas a explicarlo. O sea, intentando hacer otra vez algo que es un estudio nuevamente personal y acerca de lo que el Señor está diciendo. Entonces, esa es la metodología de la investigación. ¿Por qué estamos poniendo esto tan técnico acá? Porque es necesario que empecemos por la inducción. Porque es necesario empezar nuevamente, tomar todo el material de lo que hemos visto y empezar a observarlo. Y al observarlo después ya podemos llegar a una conclusión, que sería una deducción. Entonces, la doctrina de la teología propia. La Biblia empieza por Dios. Cristian hace poquito estaba hablando de Génesis 1:1 y ese versículo nos dice todo. En el principio creó Dios. Entonces, en el principio creó Dios, nuevamente es importante recalcar y asimilar claramente que el conocimiento de Dios es, en última instancia, la suma de todas las demás doctrinas. No hay ningún sentido, significado o propósito en cualquier otra doctrina fuera de esta gran doctrina general de Dios mismo, que contiene todo lo demás. No sirve de nada considerar la doctrina de la salvación o la doctrina del pecado a menos que hayamos comenzado con la doctrina de Dios. Entonces, volvemos a recordarlo, vamos a estar como recordando que la doctrina de Dios es lo que vamos a, la base, el fundamento de todo, es el que genera todas las otras cosas. Si no conocemos el que generó todo, el que creó todo, pues no podríamos hacer nada más. Esto desaparece en Grandes Doctrinas de Martin Lloyd-Jones. Obviamente, como esta doctrina lo contiene todo, estamos cara a cara con un tema interminable, un tema que no puede agotarse. Y tal como yo entiendo la enseñanza de la Biblia, y como parece inevitable por la naturaleza y el ser de Dios, es un tema que ocupará al pueblo de Dios las interminables eras de la eternidad. Vamos a estar siempre conociendo al Señor. O sea, esto va a ser como un pozo profundo
insondable en donde vamos a seguir y seguir y seguir conociendo quién es el Señor. Y más con nosotros en estos momentos que nuestra mente es tan limitada. O sea, por eso Pablo decía, porque en parte conozco. O sea, no vamos a poder conocer todo. Pero aún así es vital que intentemos clasificar nuestros conocimientos en la medida de lo posible. Debemos intentar tener ordenados nuestros pensamientos con respecto a Dios. Esto nos ayudará en cada apartado de la vida cristiana y especialmente en nuestra oración. Entonces no es porque no sé, es tan difícil, es tan grande que no, ya me canso de seguir estudiando, seguir conociendo al Señor. Entonces, y aún aquí cuando hablamos de conocer, o cuando lo habla Martin Lloyd-Jones, cuando lo hablan todos los hermanos, no es solo un conocimiento que va a ser intelectual, sino va a ser un conocimiento integral, en donde va a haber una relación también con el Señor. Y pues esto también nos va a cambiar nuestra forma de oración. Ahora una pregunta importante: ¿cómo se obtiene el conocimiento íntimo y experimental de Dios? ¿Cómo se puede obtener? Algo también experimental. ¿Cómo piensan los hermanos? La oración. ¿Cómo? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Un nacimiento nuevo. Un nacimiento nuevo. Entonces, ya lo dijeron todo. Lo que es de Dios en sí y lo que Él quiere de nosotros en cada momento se conoce en base a 3 factores conjuntos. O sea, debe ser algo integral. Son 3 factores conjuntos. ¿Qué vamos a conocer? Lo que Dios es en sí y lo que Él quiere también de nosotros. Entonces, el primero, por su palabra. Importante, por su palabra. El segundo, por su espíritu. Y el tercero, por su providencia, las circunstancias en que el Señor nos coloca. Por eso ahí tenemos un gran conocimiento cuando el Señor nos lleva a algunos lugares para poder conocer un poco más de Él, ¿no? Es conocer que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro pastor, conocer cada parte del Señor también por las circunstancias que Él nos va llevando, nos va poniendo. Ahora sí, comenzamos con algo importante. Este fue un tema que cuando estábamos hablando con Andrés me llamó tanto la atención, o sea, como que me alegraba, y es por la existencia de Dios. La Biblia habla algo acerca de como un versículo en donde diga que Dios existe. ¿Hay algún versículo que nos diga que Dios existe en la Biblia? ¿Alguien se acuerda de uno? Pero que o sea, diga explícitamente que Dios existe. Sí. No. No hay ninguno, ¿cierto? La Biblia no ofrece argumentos sobre la existencia de Dios, la declara. Está muy bonito eso, ¿no? La Biblia no nos da ninguna prueba de la existencia de Dios, la presupone. Cuando empezamos a leer la Biblia, Génesis 1:1, aquí no lo va a decir un momento. Tomemos esta primera frase. Génesis no empieza diciendo: bien, por las siguientes pruebas establecemos la existencia de Dios, y debido a que existía, establecemos que en el principio creó. Entonces no vamos a encontrar eso de ninguna manera, sino que vamos a encontrar el primer versículo. En el principio creó Dios. Génesis 1:1. Es lo primero que ya empezamos a ver. Ya presupone todas las cosas, ya la misma conciencia, las mismas formas de todo lo que es la naturaleza, toda la parte que el Señor ha creado, nos va a mostrar que existe un Dios. Por eso en la Biblia no nos va a decir Dios existe, o sea, de la manera como queriendo mostrar un argumento. Simplemente afirma su existencia y su ser. Por supuesto, en Hechos 14 y 17 y en Romanos 1, que lo estuvimos mirando cuando hablábamos de la teología apologética y de la teología especulativa, natural, lo estuvimos mirando esos versículos. Mi hermano, eso también en Juan 1:1. ¿Y en Juan 1:1?
Sí, porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí también nos va a mostrar más adelante acerca del verbo, Ajá. y aún en el principio. Entonces la Biblia nos enseña que debido a la bondad de Dios, no hay excusa para no creer en Él. Pero solamente lo expresa de esa forma, negativamente. No hay excusa. No dice afirmativamente que por referencias a la naturaleza y demás cosas se puede probar la existencia de Dios, sino hay una parte negativa. Usted no tiene excusa. No hay excusa de que piense o no piense, mire todas las cosas, mire la creación, mire su mismo testimonio de que hay un Dios. Entonces no tiene excusa. Esa sería la forma que la Biblia nos va a decir de la existencia de Dios. Aquí, bueno, antes de seguir lo que hablábamos antes de los versículos que él dice que se presupone, al hablarlo quiere decir que, digamos, al tener una evidencia natural de que Dios existe, eso no va a conducir a una persona a tener una fe que lo lleve a la salvación, ¿no? Sino simplemente le va a declarar que hay un Dios que lo va a juzgar. Pero enfáticamente al creer en la Escritura que dice que hay un Dios, como en el principio creó Dios, se está aceptando que la persona lo recibe por fe y que ya se ha sometido a ese legislador, ¿no? Que es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Porque no podemos llegar a decirle a una persona conozca a Dios si todavía está vacilando si lo hay o no lo hay, ¿no? Sino que nosotros ya lo creímos porque la Escritura lo dice. Porque la Escritura dice que hay un Dios y nosotros le queremos conocer. Y estamos en ese camino. Entonces, bueno, ahí continúa Diego. Okay. Dios es uno. Y ese es, bueno, es algo que nosotros debemos entender, ¿no? La fe cristiana es una fe monoteísta. Nosotros creemos en un Dios, que solo hay un Dios. Entonces el testimonio de las Escrituras es que hay solo un Dios verdadero. La creencia en solo un Dios es monoteísmo, del griego mono, uno, y teos, Dios. La creencia en más que un Dios es politeísmo, griego poli, igual, muchos. La fe cristiana es monoteísta. Entonces, ¿de dónde sacamos eso nosotros? La misma Escritura nos va a dar evidencia que Dios declara que Él es uno. Amén. Y es importante que nosotros lo sepamos porque también vamos a llegar a la parte en la que Dios dice que son tres personas en el único Dios verdadero. Amén. Que es lo que nosotros creemos. Que es lo que la Escritura declara y afirma, ¿no? Que nosotros podemos dar fe de que es así. Entonces, vamos a ver lo que veíamos ahora en el principio de los métodos de investigación teológica. En la inducción, pues vamos a sacar primeramente del Antiguo Testamento todo lo que Dios declara acerca de Él, declarando que es el único Dios o que solo hay un Dios, ¿no? Entonces vamos a ver los pasajes. Sería bueno que los pudiéramos anotar, ¿no? Para que los tuviéramos presentes. Entonces vamos a verlos y vamos a leerlos, ¿no? Entonces empezamos por la revelación del Antiguo Testamento acerca de el monoteísmo o la declaración de un solo Dios. Creo que ese es el versículo como más conocido, ¿no? Y que tal vez muchos lo podrían decir de memoria. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está en Deuteronomio 6:4. Es muy importante tenerlo presente. Cuando hablan de este versículo, dicen el versículo es la bandera. ¿Por qué la bandera? Porque los mismos judíos, todas las personas, los judíos, cuando ven acerca de este versículo van a encontrar que hay un Dios único, solo uno. Ahora entonces vamos a estudiar un poquito de este versículo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces esa palabra uno, yo sé que tal vez algunos hermanos ya saben que en hebreo hay dos palabras para uno en hebreo. Entonces una se puede decir Yahad, que se escribiría con la letra Yod, que es la letra Yod, la letra Hei y la letra Dalet. Entonces en el hebreo aparecería un Yod, un Hei y un Dalet, y eso significaría Yahad. Y Ejad, que se escribe casi parecido con la letra Hei y la letra Dalet.
pero en vez de tener aquí este pequeño apóstrofe, que es la letra Yod, que es la del Yahad, tiene la letra Aleph. No sé si alcanzan a verlo, es que no sé si quedó. No, no puedes hacer ahí en el tablero. Pues sí. Pero no tengo. No lo deja agrandar. Sí, no lo deja agrandar. Bueno, este es un Aleph, este es un He y este es un Dalet. Esta palabra significa Ejat o Eshat también le dicen. Entonces cuando uno quiere enfatizar lo único de manera que es tan único que no admite ninguna pluralidad, que es una singularidad absoluta, se utiliza la palabra Yahad con la palabra Yod. Pero cuando uno quiere decir que en ese que uno admite una pluralidad, entonces la palabra uno no usa la Yod, sino que usa el Aleph. Es uno que lo admite la pluralidad y es Ejad. Vamos a ver un ejemplo con estas palabras. Esta es la palabra que se utiliza en el hebreo y significa Ejad, hay un Aleph. Y la otra solo cambia un cosito por como una comilla, un Yod. Ah, sí, es más fácil ahí. ¿Sí se alcanza a ver ahí un poco mejor? Sí. Entonces este es Ejad. Este ejemplo o esta palabra Ejad se va a utilizar cuando es uno, pero que está aceptando dentro de ese uno una pluralidad. Por ejemplo, Adán y Eva son una sola carne. Entonces está hablando de uno, pero está aceptando dos personas, que es Adán y que es Eva. Fue la tarde y la mañana el día uno. Entonces nuevamente encontramos la palabra que está tomando en plural. El pueblo se reunió como uno. Cuando encontramos eso, entonces está aceptando algo plural. Una compañía de obreros también está tomando la palabra Shekat. Hay solo un Dios. Y es importante entender que la palabra uno proviene de la palabra hebrea Eshat o Ejat, que se refiere a una unidad de más que una persona. Eso es lo que significa. En Génesis 2:24 lo leemos. Serán una sola carne. ¿Echa es traducción? ¿Cómo? ¿Echa es traducción o se escribe echa? Lo que pasa es que el Hei es una J. O sea, para nosotros, ¿no? Entonces por eso se dice Ehat o Eshat. No, Ya para se traduce chat, pero ¿cómo se escribe? Pues si quieres yo después traigo con un marcador y leemos. Que se refiere a una unidad de más de una persona. En Génesis 2:24 entonces encontramos que serán una sola carne. Y en Esdras 3:1 se juntó el pueblo como un solo hombre. Hay muchísimos ejemplos. En la Biblia nos va a mostrar muchas veces esa palabra uno de unidad. Y esa unidad nos va a mostrar entonces en este versículo clave que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese uno está admitiendo una pluralidad. Entonces este uno no está escrito con Ahad, o sea con algo singular que no entra más, sino esta misma palabra con Ejad, o sea con la misma que acepta la pluralidad. Para que lo tengan en cuenta. Que así se escribe. ¿Lo encontró, hermano? Ah, sí. Ah, pues yo tengo aquí también para mostrar. Aquí ah, sí. Terminamos, sí. No. Eso no. Y aquí utilizamos
El problema es que el no deja ver bien. Uy, este es más feo ahora. La verdad no sé, no. Sí, es terrible. Diego no le cree. Sí, no sé mal. No, pero sí. No, después les mostramos por saber. Ah, yo tenía el dedo. Ah, sí. Entonces vamos a seguir viendo algo más acerca de la unidad de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Es único. Es el único Dios. Que es el único, que fuera de él no hay Dios, ¿cierto? No hay Dios. Tremendo versículo, Isaías 44:6. En Éxodo 15:11. Esta es una pregunta que podríamos responder. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Hay alguien diferente a él? ¿Hay alguien como él? No, ¿cierto? Entonces podemos encontrar que esa unidad solo hay una esencia, una naturaleza, y es esa la de Dios. No hay nadie más que sea como Dios. No hay nadie. Cuando estamos empezando a introducir una palabra que es esencia o naturaleza, y esa naturaleza, solo hay una naturaleza y no hay nada más como Él. No hay nada que pueda llegar a ser como Él o algo así, que a veces intentan ponerse. No hay nada como Él. Primera de Reyes 8:60. Ahí está Salomón ofreciendo el templo que ya está hecho, y hay una oración y dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. No hay otro como Él. No hay otro, ni otra esencia, ni otra naturaleza. No hay nada que se pueda comparar a Él. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, como lo que nosotros hacemos, y la Biblia en Romanos nos lo dice, que habiendo conocido un poco de Dios, lo que hicieron fue coger y tomar cosas en la tierra o cosas del cielo e intentar formarla, pero no hay otra cosa, no hay otro como Dios, no hay nadie. Cambiando la semejanza incorruptible en semejanza corruptible. Sí. No, Cambiaron algo incorruptible por algo corruptible. Diego, ahí podríamos decir que esa es la trascendencia de Dios. La trascendencia que está por encima de la misma creación. Pero igual en la Biblia también enseña una cosa, y es cuando Dios castigó al pueblo porque el pueblo pensó que Dios era igual a ellos. Ah, sí, ese versículo que hablaron, es un salmo, creo que es. Sí. Piensa el pueblo que es igual a Satanás. ¿Qué quiso decir? Seréis Como Dios. como Dios. Y podemos ver que hay un Dios Que no tiene igual. no puede haber otro. Bueno, yo le decía a Andrés que este es mi favorito. Este versículo, cuando lo leo, me da tanta alegría. Miren lo que dice: vosotros sois mis testigos. Le está hablando al pueblo de Israel, pero también es que el Señor puede decir esto a nosotros mismos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Sí? Las primeras cosas que empiezan, para que lo conozcamos, para que le creamos y para que entendamos que Él mismo es. O sea que esto es lo que dice el Señor. Por eso dice que el pueblo del Señor va a estar eternamente conociendo quién es Él.
Porque para conocer y entender que Él mismo es, entender esas palabras cuando dice yo soy el que soy, entender un poco acerca de eso. Antes de mí no fue formado Dios. Ya entonces empezamos, o la Biblia nos empieza a mostrar, antes de Dios que había. No fue formado Dios, ni lo será después de mí, ni va a ser alguna creación. Y este versículo nos ayuda a entender que Dios no creó otro Dios. Porque a veces uno puede decir que Dios, o hay otro Dios que fue después de Dios que creó otro, o sea que hubo otra creación de otro Dios. Un Dios más pequeño. De un Dios pequeño. No existe eso. Ni lo será después de mí. Y aún en la eternidad, porque antes de mí, está hablando del Señor y está mostrándonos la eternidad también. Antes de Él no hay nada. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y no hay otro. Entonces, Él creó todo, porque sí quería crearla o porque no la creó en vano, sino que todo el Señor también. Vamos a, después de teología propia, a ver un poco del pensamiento y de la teleología de Dios. Entonces el Señor no crea nada en vano, no ha creado nada en vano, sino que creó la tierra para que fuese habitada. Yo soy Jehová y no hay otro. Todo lo que podemos encontrar del Señor, ¿no? ¿Qué más? Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Este es algo que vamos a estar también mirando, porque entonces podríamos, cuando lleguemos a la Trinidad, de hablar de tres dioses, y no hay dioses conmigo. Estamos hablando de alguien único. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, también encontramos algo de que Dios es uno. Por tanto, ese es 2 de Samuel 7:22. Hay muchísimos versículos en el Antiguo Testamento. Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Si hay algo que podemos empezar a entender y la misma palabra del Señor nos puede mostrar, es que cuanto no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, y no hay nadie fuera de Él. David, cuando está alabando, por eso puede decir: en Dios solamente está callada mi alma, solamente en Él está callada mi alma. Él es mi refugio, Él es mi salvación. O sea, no hay otro fuera de Él, no hay alguien que más podemos pedir ayuda o intentar agarrarnos de la mano. No hay nadie más. 2 de Samuel 7:22. Si algún hermano quiere hablar de un versículo, puede también hablar con confianza. Pero solo Antiguo Testamento, sí. Solo ¿Cómo? uno dice. Ya los que me dio el Antiguo Testamento ya aparecieron. ¿Cuál? Deuteronomio 6. Ah, Es muy conocido. Pero el Nuevo Testamento no. Sí, el Nuevo Testamento también ahorita. Lo que pasa es que ahorita hay una frase que Agustín de Hipona hablaba acerca del Nuevo y del Antiguo, porque a veces lo separamos. Entonces dice que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se encuentran. O sea, hay algo que cuando uno ve el Nuevo Testamento uno dice: ah, mire, toda la palabra del Señor. Entonces hay una unión, porque lo que está hablando es una historia de redención, como lo leíamos al principio. Es la palabra de Dios hablándole al hombre. Entonces no es dividido en dos partes o algo así, sino que pues hay algo continuo que el Señor está mostrando. Es que, perdón, a lo largo de la palabra podemos ver que la insensatez del hombre ha llevado a que haya ese alejamiento de Dios, y de igual forma ese enfriamiento, y también crea otros dioses. Y Dios nos lo ha advertido desde el principio. Él lo ha dicho en toda su palabra, en todo el transcurso del existir,
que solamente Él es Dios. Y Él es celoso con él. También lo dice en su palabra, porque Él es celoso. Y cuando logramos entender esto, porque algo que yo me preguntaba inicialmente, yo decía, algo creo que compartía, de pronto hablaba con alguien, yo decía, oiga, Dios es malo, es un asesino porque mata a todos. Y cuando ya comienza uno a estudiar y a estudiar la palabra, se da cuenta que el hombre ha sido desastroso y no merecemos, gloria a Dios, la misericordia de Él se extiende día tras día, porque no merecemos nada. Y lo que hemos hecho es alejarnos de su palabra, de sus estatutos, de sus mandamientos, y por eso Él ha mandado en su palabra a destruir pueblos enteros, aún niños, todo. Entonces uno decía, uno podía ver a la luz del hombre, oiga, Dios era malo, un asesino, como voy a matar a un niño tan inocente. Pero cuando uno logra entender el porqué de toda esa situación, uno dice, antes es misericordioso, porque si uno tuviera el poder de Dios, nada existía. Es verdad. Y hubo un hereje que hizo eso en los principios de la iglesia, ¿no? Que era Marción. Él separó el Dios del Antiguo Testamento y decía que el Jesús era el Dios amoroso que aceptaba y trasquiló la Escritura, y cogió y separó completamente la revelación de Dios, ¿no? Entonces por eso es bueno tener completo lo que yo decía. En el Nuevo Testamento vamos a ver que está revelado el Antiguo Testamento. Se complementan. Se complementan el uno al Así otro. es. Entonces es bueno que miremos primero el testimonio de lo que Dios dijo en sí en el Antiguo Testamento, para darnos cuenta que es lo mismo que nos va a declarar en el Nuevo Testamento. Amén. Este versículo también es bien bonito. No hay que desconocer que la primera creación que quiso confundirse o exaltarse como Dios fue Satanás. Y esa es la misma relación que ha llevado al hombre a ser confundido con lo que es realmente Dios. Pero fue su misma creación, ¿verdad? Satanás el que quiso hacerse como él. Ay, uno puede quedar asombrado con estos versículos, ¿no? Segunda de Reyes 19:15. Ezequías, el rey. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Eso es todo lo que podemos ver del Señor, ¿no? Mora entre los querubines. Él solamente es el Dios de todos los reinos de la tierra. Porque a veces podría, bueno, el pueblo de Israel, no, es nuestro Dios, y como que se vuelve, no, mi Dios y ya. Pero lo que el Señor quería mostrar aún con el templo y todos los que pasaran por Jerusalén, era dar testimonio de este Dios, que es el Dios de toda la tierra, de todas las naciones. Tú hiciste el cielo y la tierra. Segunda de Reyes 19:15. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Solamente podemos ver entonces, viendo acerca de esta parte, había un ejemplo que un hermano decía: ¿qué pasaría si hubieran dos dioses dos dioses en la creación o algo así? O sea, poniendo un ejemplo, porque estamos hablando de que Dios es solo uno. Voy a poner un ejemplo en donde si llegaran a haber dos dioses, primero dejaría Dios de ser el soberano, porque ya habrían dos. Entonces ya no, y la otra es que no se podría identificar cuál de los dos sería. Ahora, si Dios quisiera crear, tendría que decirle al otro: es que voy a crear. Pero acá podemos ver por el mismo testimonio que Él es el único que hizo los cielos. Y aún en Génesis 1:26, cuando está hablando acerca de esto, dice: hagamos. O sea, hay un acuerdo. Entonces no está hablando de más dioses, sino solamente de un Dios. Y ese Dios
pues ya más adelante vamos a ver que hay 3 personas, subsisten 3 personas. Entonces lo mismo con el ejemplo que hablaba, porque no habrían 2 dioses, no hay otro Dios, solo hay un soberano, uno que está por encima de todas las cosas, y solo hay una naturaleza y no hay otra diferente o igual a la de él, no hay ninguna otra naturaleza igual a la de él. Igual con esa suposición sería contradictoria con la Biblia, ¿no? Que dice que si tuvieran dos señores, servirían a uno y el otro como que lo tendrían un poco, ¿verdad? Claro, entonces no podría haber ese tipo de lo que la misma Biblia nos dice. Entonces el testimonio de la Biblia nos muestra de que solamente hay un solo Dios. Y este Dios hizo los cielos de los cielos, el ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y Él le da vida a todas las cosas. Y da vida a todas las cosas. Este es el Dios, el único Dios. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Hay algo fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca puede haber que nos pueda apoyar, donde pudiéramos apoyarnos? Salmo 18:31. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es algo también, porque la palabra semejanza a veces la utilizamos como algo que no es igual, ¿cierto? No hay nada igual al Señor. No hay nada. Isaías 46:9. ¿Alguien quiere hablar? No. ¿No? No hay nada semejante a mí. Ahora la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, pregunta, ¿el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento? No. ¿Cierto? Es algo que nosotros una vez con Cristian estuvimos hablando con uno que decía, sí, que sí, mire, este Dios así, este Dios. Y nos estuvo ahí hablando, intentando hablar acerca de que existía un Dios bravo, un Dios que castigaba, y que ahora en el Nuevo Testamento entonces hay otro Dios. Eso lo podrían decir algunos, como Marción, pero hay otros que cuando llegan a escuchar el Padre, el Hijo y el Espíritu, entonces dirían, entonces hay 3 dioses. Vamos a ver entonces qué nos dice el Nuevo Testamento, de la misma parte de la unidad. Aquí está la repetición del versículo de Deuteronomio, una discusión que el Señor estaba teniendo con los fariseos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor hace la repetición y recalca que solo hay un único Dios, ¿no? Y utiliza el Antiguo Testamento. Se utiliza la misma palabra de lo que ya se había dicho. Entonces no es algo separado, sino que vamos a encontrar que es el mismo Dios. Y algo importante, o sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor demanda de nosotros todo. No, a veces creemos que Dios solo nos pide una parte, ¿no? Pero todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Todos. Sí, ese es un todo. Más adelante hay un hermano cuando está hablando de la Trinidad y dice, vamos a ver algo práctico de la Trinidad con el hombre. Entonces muestra la intimidad del Padre, una relación del Padre con el Hijo, que el Padre le da todo al Hijo, el Hijo todo al Padre, el Espíritu Santo, o sea, hay un dar todo. Y dice, esto solamente se encarga de la Trinidad,
que se puede dar todo completamente. Dice, ahora que nosotros hemos creído, porque no hemos dado todo al Señor. Si el mismo Señor vive en nosotros para poder, ahora realmente poder dar todo. Entonces empieza a hablar de ese todo al Señor. Juan 5, 43, 44. Entonces dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Entonces ahí también nos muestra Jesús dándonos que hay un único Dios. ¿Listo? Más adelante vamos a ver esa palabra único, porque algunos herejes utilizan ese único como algo en donde ya no hay pluralidad. Entonces en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, sí vemos la pluralidad, que se integra con la pluralidad. Pero acá es Dios único, entonces dice, no, es un único, ¿se da cuenta que solo hay un único? Entonces este es un buen pasaje para mirar. Y este es el que podemos mirar con el único. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, nuevamente, volvemos a ver la palabra único. Entonces, aquí la parte importante, no es, o sea, sí es importante, pero el enfoque no es en el único Dios, sino en el único Dios verdadero. Entonces, ¿alguien se acuerda de algo que hable del verdadero? También del único Dios verdadero. Otro versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Ese no lo tenemos porque no es un versículo que vaya a hablar de la unidad, pero es Primera de Juan 5:20, nos dice de este verdadero. ¿Alguien lo tiene? Juan 5, Juan 5, Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando está hablando del único Dios, no está tomando obviamente el único como algo que es plural, sino que está mostrando es el único Dios verdadero. Y en ese único Dios verdadero, también Jesucristo es el único Dios verdadero. Y el Espíritu Santo también es el único Dios verdadero. O sea que aquí no nos está hablando solamente de conocer como al Padre, sino es de conocer al único Dios verdadero. Y Jesucristo es también el Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Porque ahí también está diciendo, ¿quién lo ha enviado? El Padre. Entonces, pero cuando vemos el único Dios verdadero, vemos que el verdadero Dios es Jesucristo mismo también. Entonces eso es algo importante cuando vemos ese único Dios verdadero. Romanos 3, 29 al 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces aquí es, bueno, lo que yo decía ahora, Israel podría decir, este es el único, el Dios de nosotros, pero acá muestra que Dios es de los judíos y también de los gentiles, porque Él es el que gobierna sobre toda la tierra, ¿no? Sobre todo el universo. Entonces es el único Dios, porque Dios es uno, ¿no? Y nos recalca la unidad de Dios, o sea, un solo ser. Primera a los Corintios 8, del 4 al 6. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos,
sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, sigue recalcando que hay un único Dios. Y ¿se acuerda cuando veíamos la inmanencia y la trascendencia del Señor? Entonces, el cual es sobre todos, trasciende, por todos y en todos. Entonces también vemos una parte que es la inmanencia del Señor, que está también en la creación, pero es por encima de la misma creación. Efesios 4:6. Ese versículo es hermosísimo. Ese es el versículo que podría terminar uno como Pablo, aún en medio de la carta, porque ni siquiera hasta ahora está empezando a escribirla. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí podemos ver que aún Pablo conocía todas las escrituras del Antiguo Testamento. Primera Timoteo 1:17. Entonces, primero, el Rey de los siglos, o sea, es el Rey eterno, el inmortal, invisible. Invisible no significa que no lo podemos ver, pero no significa que no existe, porque a veces uno podría decir, ahí no dice al que no existe, sino es el invisible, que no lo podemos ver, al único y sabio Dios. Y esto nosotros tendríamos que hacerlo también, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Él merece el honor y la gloria, ¿no? Amén. ¿Qué más nosotros? Había un versículo que hablábamos con Pablo ahí, que decía como, el Señor realmente es perfecto. En cuanto a Dios perfecto, todos son sus caminos. Entonces que el hombre calle para que el Señor sea el que hable. Primera Timoteo 1:17. El honor, la gloria por los siglos de los siglos. Y Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador. Seguimos mirando la naturaleza del Señor, única. Primera Timoteo 6, del 12 al 16. Entonces, pues es mejor leerlo completo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Y otra vez, no, ese no es el fin de la carta, ¿no? Pero otra vez Pablo tiene que volver a exaltar el nombre del Señor. Ahí solo en versículos así podemos encontrar tanto de lo que es el Señor, tantos atributos de lo que es Él, inmortal, que habita en la luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al invisible, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Otra parte del testimonio. Santiago 2:19. Este es testimonio de los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Los demonios no son ateos. Entonces no son ateos. Entonces estos son los versículos que como dicen acerca de que Dios es uno. Entonces, ¿qué podemos? Estuvimos observando. ¿Qué podemos concluir con todo lo que hemos visto? En el antiguo, en el nuevo. Que solo hay un único y solo Dios, divino, inmortal, inaccesible. No podemos verlo, pero existe. ¿Qué más podemos ver? Tuvimos muchos versículos, ¿cierto? Claro. Sino que los dejamos en un PowerPoint para que sea más fácil el leerlos. Yo digo que, bueno, pues se puede ver que es un Dios único, totalmente divino, totalmente trascendente y totalmente perfecto. Totalmente perfecto. Sí, es clave saber cuáles son los versículos que realmente cuando uno va con una persona que le va a hacer a uno como controversia, ¿no? Entonces esos versículos claves, por ejemplo, dicen, los demonios también creen. Entonces, bien haces. Entonces, si dicen que no creen, la palabra dice, los demonios también creen y tiemblan. Imagínense cuánto no más nosotros que también somos seres humanos y que tenemos que temblar delante de la presencia del Señor, porque es su palabra y Él es el soberano, el eterno, el gran yo soy. Él es el principio y el fin. Entonces es como esa reverencia que sí debemos de tener como hombres, de temer delante de la presencia del Señor, porque nosotros muchas veces somos muy reverentes al Señor, a su palabra, y la palabra nos muestra que tenemos que cambiar. O sea, cuánto no más nosotros, que somos la imagen y semejanza del Señor, debemos de temblar delante de la presencia del Señor, porque Él es nuestro Dios, creemos en Él. Es tener ese respeto y esa reverencia por el Señor. Aún hay algo importante que recalca mucho un hermano, que es cuando la traducción quita mucho peso, ¿no? Porque como decía el hermano, en hebreo, como solamente una letra hace cambiar todo el significado. A decir que Dios, bueno, en la palabra uno, que es unitariamente que solo hay una sola cosa, o que es uno de múltiples cosas, ¿no? Como decir que Dios es uno, pero mostrándolo en que en Él son tres, pero igual sigue siendo uno. Eso es algo que encontramos en Deuteronomio 6, por eso es tan importante ese versículo, el versículo que todos van a hablar de la unidad de Dios, Deuteronomio 6, 4. Bueno, sí, hay varias cosas así que, por ejemplo, Jair es uno de los que busca mucho eso, de que busca muchas palabras así, de que en hebreo solamente una sola cosa hace cambiar su significado. Entonces, cuán importante es eso, ¿no? También nos da una base muy sólida para nuestra fe, porque no estamos creyendo en un Dios de fantasía, sino en un Dios real y verdadero, único, que existió desde antes de lo que nosotros nos podemos imaginar y que va por la eternidad. Entonces nos da una base muy sólida, que a veces nosotros, como decía el hermano, hay muchas creencias y muchas teorías y muchas teologías, pero el conocimiento que Dios nos da sobre Él mismo nos da una base sólida para nosotros no dejarnos llevar
por la tentación de otras teologías, de otros argumentos, y podernos nosotros mismos afirmar en lo que creemos, primeramente nosotros. No podemos afirmar a otros si nosotros no primeramente no creemos. Y todos estos versículos nos dan a nosotros como simiente, como la simiente de una casa, que sabemos bien sobre qué Dios estamos hablando. Es único, que es desde la eternidad, que sostiene todo lo creado, que creó todas las cosas con un propósito, ¿sí? Es una palabra muy bonita. Y también una cosa importante que vimos toda la Biblia y Dios no cambia. Entonces, es el mismo. A mí me llama la atención mucho, está viendo pues como la defensa, digamos, de un ateo. Entonces está diciendo que ¿por qué va a haber un Dios superior a todos nosotros teniendo la facultad de los hombres? O sea, diciendo que Dios era una ilusión y que por qué habría un Dios que tuviera los mismos sentimientos que tienen los hombres. Entonces que era una creación misma del hombre, y el que lo estaba en la contraposición decía: las virtudes de Dios son las que niegan su argumento, porque Dios está por encima del tiempo y Dios juzga. O sea, y no necesariamente, y Dios es un Dios justo, pero eso mismo lo hace que aborrezca el mal y demás. Entonces, por lo cual, si Dios juzga, Él está fuera del tiempo, Él no lo va a juzgar en su tiempo, Él no tiene tiempo. ¿Alguien más? Todos los versículos son importantes, me llama, o mejor dicho, me parece perfecto para enseñárselo a mis amigos los metaleros. Perfecto. Sí, porque es curioso, ¿no? Hay mucha gente que cree en los demonios, pero niega a Dios. Entonces, ¿cómo así, hermano? ¿De dónde salieron los demonios? Acerca de este versículo, Adrián Roger creo que decía, hablando del ateísmo, dice: ni siquiera los demonios llegaron a algo tan terrible. Sí. Yo sigo hablando de este versículo porque es algo yo escogí para que me conozcáis. Aquí esto es como un aliento de parte del Señor. Es como algo que, oiga, sí pueden conocerlo. Ya me he revelado no vamos a poder conocerlo a totalidad, pero lo que se ha revelado quiere que le conozcamos. Entonces por eso me gusta tanto, para que le creamos. Y la responsabilidad del Señor lo genera, porque no él dice al comienzo: sois mis testigos. Es la responsabilidad que tiene un testigo, es la verdad. Pareciera que dice: ¿en qué se debía alabar el hombre? El entendido, el conocerme y entenderme, dice Dios. Sí, y entenderle. Dios no quiere que nosotros tengamos una fe ciega. Sí. Una fe ciega es decir: yo creí ya, como los evolucionistas. Ellos creen lo que dijo, es más, no han leído ni Darwin ni nada de eso, pero creen en la evolución. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe es una fe llena de conocimiento. Es una fe que se puede palpar, que se puede vivir, que se puede demostrar, que se puede defender. Y para eso es que Él quiere que lo conozcamos. El Dios que creó todos los cielos, la tierra, todo lo que hay, decide hacerse cercano a nosotros para que lo conozcamos y que creamos. No solamente que conozcamos, porque hay gente que puede conocer, hay gente que ha leído la Biblia de página a página, de pasta a pasta, pero no ha creído. O sea, que nos llamó a que lo conozcamos y que creamos. Y poco a poco en su misericordia y gracia estamos entendiendo quién es Él. Y cada día, paso a paso, mientras lo busquemos, mientras le conozcamos y le creamos, vamos entendiendo quién es Él. Y podemos ser esos testigos. Entonces es importante esa palabra entendáis, porque si ustedes miran los dos párrafos de arriba, dicen: vosotros son mis testigos, dice Yahvé. Y de ahí no estoy seguro, pero yo creo que ahí sacaron los testigos de Jehová. Y ellos no han creído. No han creído ni han entendido, porque ellos creen en el Padre, mas niegan la divinidad del Hijo y del mismo Espíritu. Entonces es muy importante esa palabra: y entendáis. Sí.
¿no? Y aún como lo dice ahí, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque aún los mismos testigos de Jehová, si creen en este versículo, están diciendo que hubo otro Dios después de él, que fue creado, que fue Jesús. Que no es todopoderoso, pero que es poderoso. Pero están hablando de otro Dios. Y acá dice que no hay otro Dios. Ni lo será después de Jesús. Y ese que nos conozcáis y entendáis. También recuerdan que Dios nos hablaba de los teólogos liberales que dicen que no se puede conocer a Dios o de un Dios incognoscible. Entonces también hay, bueno, lo que los hermanos decían, que el Señor quiere que lo conozcamos y le creamos, ¿no? Y también de paso se refutan las doctrinas como el deísmo, ¿no? Que dicen que Dios fue como un relojero que puso a rodar el reloj y lo abandonó, y que ya nadie puede conocer de él, o nadie puede entender de él. Entonces es importante. Y lo más importante, yo pienso que es que el ser haya, o nosotros hallamos nuestra razón en la medida que podamos conocer a Dios. Porque vamos a entender el propósito que Él tiene y la grandeza de sus planes, que son infinitos, ¿no? Y lo bueno también es que cuando dice me conozcáis, no es algo que nos va a aburrir, hermanos. Porque no es algo que nosotros vamos a poder comprender en este tiempo, ni siquiera si no durmamos, porque el conocimiento de Dios es infinito. O sea, nosotros no lo podemos abarcar completamente, ni aún en la eternidad. Entonces es un Dios del cual no nos vamos a cansar, hermano. A medida que lo vayamos conociendo, más lo vamos a desear. Y hermano, y a medida que nosotros vayamos entendiendo, como dice el hermano, que entendamos, ¿no? Esto no nos puede mover a otro lugar ni a otras cosas, a otros movimientos ni nada, sino que este es el cimiento de la palabra de quién es Dios para nosotros, quién es Dios el Eterno. Porque uno como decía el hermano el domingo en la prédica, ¿no? ¿Cuántos hermanos estuvieron aquí y están por allá en otras sectas y todo? Y uno le da tristeza, pero terrible que no se tenga, digamos, esa base fundamental de la palabra, que él mismo ahí habla, o sea, no la leyeron, no la entendieron, ¿qué pasó? Entonces, no hubo entendimiento. De verdad que si uno no tiene el entendimiento, la palabra no se hace viva en la vida de uno, la verdad que cualquier viento lo lleva y lo trae. Sí. Estas son las bases para nuestra fe, Amén. para afirmarnos cada día más en ella. La base. Por eso es un ánimo que el Señor quiere que le conozcamos. Es como, oiga, mire, yo lo escogí para que me conozca. Tremendo. Por eso había un versículo que es el Salmo 17 donde dice, y estaré satisfecho, veré tu rostro y estaré satisfecho. En esos versos siempre habla Dios, o el hombre también da referencia de Dios. El hombre también. Sí, sí. Todos los versos Los profetas. que pasamos ahí. Había de Salmos. Porque él está hablando de Dios mismo. Segundo de Reyes, vemos que Ezequías da testimonio orando. Ezequías está Nehemías también. Faltan los atributos. el Salmo, Sí. Efesios. Santiago. En la parte del Antiguo Testamento hay muchos que dan testimonio. Nehemías, por ejemplo, que dice, tú eres Jehová, está orando. El Salmo, en donde dice, Dios y no solo Jehová. ¿Quién es Dios y no solo Jehová? Entonces había un conocimiento también, o sea, podemos ver hermanos o ver personas que han conocido al Señor. Podemos ver que hay personas que han conocido también al Señor. Y pueden ver un montón de revelación. Sí, como por eso el versículo que dice Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, pues es ver quién es el Señor, esas maravillas de quién es el Señor. Y pues hay también otros testimonios donde el Señor mismo habla. Pero aún también recordar que toda la palabra ha sido inspirada por el Señor. O sea que el Espíritu Santo mismo es quien ha estado hablando acerca de quién es Dios. Creo que ya aparece acá. Bueno, entonces llegamos a una conclusión. Como acabamos de ver en los pasajes de la Biblia, concluimos
que su enseñanza no es una enseñanza politeísta. No encontramos otro Dios. No hay algo politeísmo, no hay muchos dioses, sino que nos muestra a un único Dios y que no existe otro igual. Ahora vamos a comenzar, o bueno, esta era la base que se necesitaba tener un poco para la doctrina de la Trinidad. Y ahora creemos por evidencia de la Biblia que en esta única esencia divina que constituye el ser de Dios subsisten tres personas, lo que es conocido como la doctrina de la Trinidad. Entonces, esta doctrina de la Trinidad es un misterio, también llaman el misterio de la Trinidad. Entonces vamos a ver un poquito qué es la palabra Trinidad. La palabra Trinidad, que no la encontramos en la Biblia, no la encontramos, pero cuando la usamos ya nos estamos refiriendo y creemos que es un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Hay partes o atributos del Señor que no vamos a encontrar literalmente. Ya ir en un estudio también acerca de la divinidad de Dios y las tres personas, él dice, por ejemplo, la omnisciencia. ¿La omnisciencia se encuentra en la Biblia como algo literal? No, ¿cierto? Podemos encontrar cuando Dios dice yo soy el Dios Todopoderoso, que sí encontramos el atributo donde dice que Él es el Todopoderoso. Pero cuando vamos a ver en la Biblia no nos va a decir yo soy el omnisciente. No lo dice. Pero sí tenemos muchos versículos que en la Biblia nos muestra que Dios que conoce todas las cosas. Aún en el Salmo 139, donde dice tú que conociste en el vientre de mi madre me conociste. Pues conoce todas las cosas. Y lo mismo la omnipresencia. Tampoco dice yo soy el omnipresente, sino que se ha atribuido una palabra teológica para querer decir que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Que es importante, porque a veces podemos decir Dios está en todas partes, pero entonces si Dios está mirando al hermano Jimmy, a mí no me está mirando. No, al mismo tiempo Dios está en todas partes. Y también lo encontramos en el Salmo 139. Si llegara a irse a lo último, allí estás tú. Y si me hiciera lo más profundo en el Señor, allí también tú estás. Entonces no podemos quitar estas palabras, sino que la Biblia no lo dice. Igualmente la palabra Trinidad tampoco no nos va a decir yo soy el Dios Trino. No lo va a decir. Pero por medio de la palabra del Señor vamos a encontrar que hay un Dios verdadero y en ese Dios verdadero, en esa esencia, subsisten tres personas y que son diferentes. Ahora, el misterio trinitario consiste en que tres personas realmente, infinitamente distintas. Es algo que se pone como tan importante, porque cuando, vamos a ver más tarde un ejemplo, en donde es la del triángulo, donde dice el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, sino que son tres personas distintas, y tienen en común una sola esencia, sustancia y naturaleza individual. Entonces, esta parte de la Trinidad es un misterio. Y como misterio no estamos queriendo decir que sea algo que no se va a poder conocer. La semana pasada Andrés nos dio un significado, nos mostró qué significaba misterio. Entonces, misterio no es una verdad de la que no podamos saber nada, sino es una verdad sobre la que no podemos saberlo todo. Es algo que es insondable. Y hay un ejemplo que es como un horizonte, pero sin límites. O sea, algo que no tiene límites. Y llevamos 2000 años, muchos eruditos grandes han querido conocer un poco más del Señor con respecto a la Trinidad, pero sigue mostrándose quién más es el Señor. Aunque para nosotros no es fácil comprender el misterio de la Trinidad, es importante tener claro que la Biblia enseña que hay tres personas, no tres dioses.
hay un solo Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Por eso no estuvimos hoy leyendo un poquito acerca, o el libro del hermano Gino, porque esto es lo que también vamos a estar leyendo con respecto a el ser de Dios. Y hay algunas preguntas. ¿Qué es persona? ¿Qué es hipóstasis? ¿Qué es esencia? Entonces esas palabras que uno dice, no, pero primero entonces miremos, observemos lo que dicen los textos y después vamos a hacer una deducción, que eso es la forma del análisis. Entonces, no hay tres personas, no tres dioses, hay un solo Dios. La Trinidad es la distinción de tres personas divinas en una sola y única esencia. Una sola y única esencia. Cuando hablamos de la única esencia, de esa naturaleza en donde el Señor decía, soy uno, fuera de mí no hay nadie más. O sea que entonces no puede haber alguna otra esencia o otra naturaleza para poder decir que son tres dioses, sino que son tres personas, y hay que hacer una distinción con respecto a esto. Aunque existe realmente en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, idénticamente eternas, consubstanciales, o sea, íntimamente unidas e iguales. Ninguno es menos que el otro. Ahora, en esta parte de íntimamente unidas, son tan unidas, tan unidas, tan unidas. El hermano Gino, cuando habla de esto, le dice la coinherencia, que se escucha una palabra también muy técnica y muy teológica, pero es porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado cuando hablamos acerca de esto, porque a veces separamos mucho al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que terminaríamos o estaríamos hablando lo último casi de tres dioses. Aún nosotros mismos a veces tenemos eso, ¿sí? Entonces, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo, dicen unos. Sí, el Espíritu Santo habita, pero cuando miramos todo lo que la Biblia habla de la Trinidad, no hay una separación. El Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros. Eso es importante. Tremendo, ¿cierto? Cuando hay una parte práctica de la Trinidad, porque habla de esa intimidad que hay en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, Dios habitando en nosotros, también podríamos tener también esa participación, cuando lo dice Primera de Pedro, para que sean participantes de esa naturaleza divina. No está hablando acerca de una naturaleza o de unos atributos que son incomunicables, o sea, sino una participación en la comunión con el Señor, una participación de justicia, de atributos que el Señor son comunicables, no incomunicables, o sea, nunca vamos a ser nosotros omnipotentes o algo así, sino esa participación que es el Señor formándose en nosotros y nosotros teniendo una relación con el Señor perfecta. Entonces, esto es la Trinidad. Entonces el Señor permita que podamos empezar a estudiar un poco más de la Trinidad. Entonces, no sé si tengo esta parte, pero es que ya empezamos con la subsistencia y es mejor no adelantarnos, que son palabras muy teológicas. Sí. Saquen una hoja. Bueno, como decía Moisés, bueno, en Éxodo 3, la zarza ardiente empezó a arder y el Señor le dijo, quítate de tus sandalias porque tierra santa es. La verdad que es así para nosotros. O sea, este tiempo que el Señor nos ha permitido esto, bueno, a Diego y a mí, de poder estudiar un poco para poder compartirlo a los hermanos, ha sido de gran beneficio, porque nosotros también estamos aprendiendo, y el llevarnos a poder investigar un poco más y poder conocer quién es el Señor ha sido algo que de verdad, como hablábamos al principio, no es como fuego en el corazón, como decían los discípulos de Maús, y también esperamos que para ustedes sea una bendición, hermano. De verdad que es tan importante
leyendo ya lo que el hermano Gino ha dejado en otros libros que también son buenos, que los hermanos también si en algún momento quieren entrar a mirarlos, hay uno que se llama 3 centralidades concéntricas, va a tratar el tema de la Trinidad de una manera más amplia. Obviamente es algo que uno tiene que estar muy concentrado, hermanos, es algo en lo cual uno se puede desviar un poco. Y también hay otra página web que se llama Azotea, que sube material del hermano Gino. Y hay audios que son viejitos, son como del 90, los han tratado de arreglar un poco, pero el hermano enseña todas, bueno, esta doctrina, porque digamos en la introducción a la teología general, él no lo profundiza, sino que hace un repaso. Entonces nosotros con Diego, y hablando con los hermanos, consideramos hacer como entrar un poquito, no a profundidad, porque como decimos, no es un tema que nosotros no vamos a poder abarcar completamente, ni aún en la eternidad, porque es el misterio de Dios mismo. Y de verdad animar a los hermanos que puedan perseverar. El conocimiento de Dios es algo que nos va a dar a nosotros tanta seguridad en nuestra fe, y va a ser algo muy práctico para nuestras vidas, ¿no? Porque también leyendo en libros de otros hermanos, muchos llegan a decir, bueno, ¿y a mí qué eso de saber si Dios es 3? ¿A mí eso en qué me beneficia? Y muchos llegan a despreciar la doctrina de Dios mismo de esa manera. Entonces es importante que nosotros podamos conocer al Dios que adoramos. Como decía el mismo hermano que leí, él decía, ¿cómo vamos a poder amar a una persona que no conocemos? Entonces animarlos y con la ayuda del Señor seguiremos conociendo juntos esto. Entonces yo creo que hasta ahí llegamos.